De hecho, entonces parece que el primer gran paisaje de puntos en conexión que se desconectaron para reconectarse es el biográfico, es el de la curadora Ana María Lozano, rearticulando nuevamente a pesar de la experiencia en región que tienes pues a partir de intervención en procesos de pedagogía a nivel nacional, sí, como que aparece entonces la necesidad, casi el reclamo de generar nuevas conexiones para entender paradigmas que creo yo también deberían articularse con el hecho de que esta última declaración que hace respecto como al arte contemporáneo o a la comprensión de espacios institucionales de arte contemporáneo como espacios de normalización o yo diría incluso como de nuevos colonialismos respecto a cuerpos, prácticas y modos de construir cosmovisión, también debería articularse con esa otra lógica globalizadora que pretende traducir a la transmisión de lo digital o las plataformas de la web cualquier tipo de producción cultural. Es decir, el enfrentarse a hacer curaduría en un país donde la desconexión es casi tan endémica como la invasión de la vida cotidiana por parte de los medios masivos de comunicación, o sea, donde hay mucho RCN y poco Internet, básicamente sería mi apuesta. En ese sentido, como entonces estos artistas, las prácticas que hacen, negocian, se alteran, se transforman o le dan la espalda a el supuesto mandato de la globalización a partir del uso de redes. Sin embargo, no quisiera pasar todavía a ese punto. Me llama la atención el hecho de que el área de artes de un banco central de un país godo, es decir, un banco central godo, que ahora mismo va a tener dentro de su junta directiva al responsable del último estallido social, se permita la posibilidad de estos espacios de reflexión, sobre todo a nivel casi de construcción metodológica, imagen regional 9 como un ejercicio de investigación curatorial que en sí mismo puede incorporar la pregunta sobre la representación. En este punto, plantea ya como una serie de etapas y conclusiones que nos permiten a quienes vayamos a ver la exposición como ponerlas en juego, como bueno, si se puso en juego la representación o que se privilegió, cómo operaron, por ejemplo, las diferentes procedencias de género, étnicas o de clase de los curadores respecto a los artistas y eso cómo se refleja en la selección de obras, por decir, por señalar una sola cosa. Sin embargo, me parece que en el caso de esta indagación de la curaduría para región andino-amazonía, ofrece unos, casi que plantea unos lineamientos que en la reflexión de imagen regional en Bogotá, la versión actual, la que se está presentando en el segundo piso del Museo de Arte del Banco de la República, pueden verse como reforzados. Digamos que acudiendo a mi godez rolocéntrica e incluso apelando al hecho del arte contemporáneo como nuevo colonialismo, yo extrañaba el espacio blanco modernista entre obras. Es decir, en lo personal me fastidió el amontonamiento de objetos, la dificultad de circulación, casi como la aglomeración de significaciones en un espacio muy pequeño. Yo lo atribuí en términos de la disposición de espacios que tiene el banco como mierda, pero es que al segundo piso le dieron un reguero de metros lineales a una exposición de fotografías que perfectamente podría haberse desplazado para permitir que Imagen Regional tuviera más aire, pero viéndolo desde acá, como poroseando un poco mi reclamo por un centro comercial blanqueado, donde no haya olores de humanos, sino huela como a capitalismo tardío, quizá me parece que en el resultado museográfico que hay en Bogotá, la contaminación entre obras, incluso que unas se monten sobre otras, que sonidos se traslapen, etcétera, puede también llevar al espectador a porosear sus reclamos modernistas del espacio monográfico, ¿no? Sí, por supuesto, cuando uno habla con las personas del banco le comentan como el hecho de que las dimensiones de las obras se modificaron porque los mismos artistas las desarrollaban como proceso, no como objeto finiquitado, y que como proceso en algunos casos se expandían, se recogían, proliferaban, y en ese sentido también me parecería interesante, por ejemplo, si como pensarme
cómo hacer una entrevista con la Museografía de Imagen Regional para ver cómo respondió esa polifonía, ¿no? Además, como una disciplina en una institución, insisto, Goda, una disciplina que requiere de lo cartesiano y de la regulación del X y el Y, que necesita el paraco lógico que diga, las obras ocupan esto para poder determinar presupuestos ya no teóricos, sino económicos. ¿Cómo responde a la porosidad y a las rugosidades que tienen las obras y los mismos proyectos curatoriales? Ahí entonces quería, Ana, precisamente ya que pasemos a hablar como de la manera en que asumiste esta etapa, podría decirse preconclusiva, porque faltan los catálogos, de imagen regional para el capítulo Bogotá. ¿Ahí qué hiciste? Porque igual a ti como a otros curadores te tocó trabajar a partir de los presupuestos que manejaste en tu curaduría, pero también reconocer presupuestos en otras y empezar a dialogar con ellas para también enlazarte como con una línea curatorial. Digamos, Yolanda Choice explicaba que decidió trabajar precisamente cuestionando la noción de la necesidad de la opacidad en un entorno de absoluta de autoritarismo en la mirada digital respecto a nuestro modo de desenvolvernos socialmente, y a partir de ahí estableció una lectura. En el caso tuyo, ¿cuál fue la lectura que estableciste? ¿Cómo qué línea teórica adelantaste? Y bueno, ¿cómo se resolvió con las obras seleccionadas? Listo, perfecto. Es que me gustó muchas cosas que acabas de decir, me encantaron. ¿Puedo decir algo antes que claro. No me preguntaste? Es que yo te quisiera decir esto, Guillermo, estoy pensando en voz alta, ¿no? ¿Sí? A mí me parece que es muy, muy impresionante que quizás una de las instituciones que tiene más al país adentro sea el Banco de la República. ¿Sí? En algunos lugares de Colombia, y eso se lo decían a uno en diferentes lugares, por ejemplo, por decirte algo, eso me lo dijeron a mí en Quibdó, es el único lugar en donde ellos tienen acceso a libros, digamos, tienen acceso a exposiciones, tienen programas culturales. Hay lugares de Colombia que no tienen algo distinto a una sede del Banco de la República. Eso me parece que eso es una singularidad, ¿sí? Y lo segundo que te quisiera decir, y seguramente, digamos, como problematizando, es que esa institución Goda es una institución que hace un evento que se llama imagen regional. O sea, yo como curadora y como pensadora y como docente, yo no me canso de decir qué berraquera, ¿me entiendes? Qué berraquera en un país que es narcisista del centro, ¿cierto? Esto es una berraquera, ¿sí? Y me parece increíble. Entonces, yo no sé si por hoy me parece interesante decir, pues es una tensión, ¿cierto? Una contradicción enorme, pero así es. Yo me acuerdo, me recordaste que José Roca en algún momento, yo no me acuerdo si fue en una cátedra, contaba que él se presentaba a curadores o a artistas internacionales y le decía, pero ¿cómo así que usted trabaja en un banco? No entendía. Entonces, eso no es fácil de entender, ¿no? En Colombia, no, a mí no me parece que eso falte que un argentino que lo entienda, un brasileño, menos un suizo o un austríaco. Pero eso me parece que funciona y funciona muy bien. O sea, yo, por ejemplo, por decirte, lo sentí en Quibdó, por darte un ejemplo, el segundo ejemplo que te diría, lo sentí mucho en Neiva. En Neiva yo sentí una orfandad, una desesperación, y vale la pena decirte, ahora que caigo en cuenta mientras estoy diciendo eso, vale la pena decir esto, Guillermo, que yo creo que eso era también importante. Y era que en cada lugar a donde uno iba, uno escuchaba muchos lamentos, muchos lamentos. No hay oportunidades, no hay espacios, no nos tienen en cuenta, no hay espacios exhibitivos, no se respeta el arte. Es decir,
Esto me parece que no es una tontería y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces cierro esta especie de desviación porque tú no me lo preguntaste, pero me daban muchas ganas y me picaste la lengua con eso que dijiste. Ahora, también me parece, lo voy a decir así, ¿sabes? Como muy entusiasta y muy conmovida, y es en pleno momento en que en el marco del paro nos damos cuenta, o por lo menos yo no puedo hablar por los demás, pero para mí fue una aterrizada durísima en una plataforma de un racismo. Sí, a mí me queda clarísimo que Colombia era súper misógina, súper transfóbica, súper homofóbica, pero yo tenía muy claro que Colombia es un país racista, pero es que a mí lo del paro me dejó alucinando. O sea, que sacaran noticieros diciendo ciudadanos contra indígenas y que dijeran eso en el siglo XXI y no les diera pena el mínimo rubor en términos de consideración en relación mínima con la Constitución del 91, por lo menos, ¿me entiendes? Entonces, creo que en ese marco, por ejemplo, Einson le propone, y esto es una cosa que yo realmente admiré y agradecí mucho a Einson le propone a María, a Luis Fer, a Laura, digamos, a todo el equipo del banco, le dice que él propondría que hubiese una armonización y entonces se hace una armonización, se hace toda una ceremonia en pleno además momento de COVID y todo, se hizo una ceremonia que tú estuviste ahí y entonces uno dice, pues esto es Colombia, digamos, la godarria, la derecha cabalgando, viendo qué puede hacer con los lagos y con los ríos y triunfando, ¿no? Y por otro lado, una exposición, aunque a Ana María Escayón le parezca espantosísima y burocraticísima, a mí me alucina su hipótesis, una exposición con una multiplicidad, digamos, de perspectivas, de pensadores, con perfiles muy distintos. Ale Haddad es bien distinta a Yolanda, Yolanda a Cristo, Cristo a mí, ¿cierto? Esa diversidad, o Edinson. Entonces, y que comenzara con una armonización de un taita y de una mayora. A mí me parece que ahí hay algo simbólico muy importante y que de hecho territorios guardianes fuera digamos, el nombre. En el marco de todo lo que vimos, aparte por parte de los enunciados de los noticieros, de la señora Cabal y de otras presencias políticas y que manejan opinión en el país, pues me parece que no es un gesto conservador. Entonces, me parece bonito, digamos, decir, Colombia es así, o sea, Colombia es una cosa, como lo diría Erna von der Walde, ¿no? O Carlos Rincón, o sea, es un múltiplo, o Jesús Martín, que se fue hace tan poquito, creo que está lleno de universos de contradicciones, miles de contradicciones, sí. Bueno, cuando cada uno de nosotros empezamos a pensar, digamos, esta invitación a pensar un nodo, ¿cierto? Entonces, digamos que creo que era como una segunda época, como un segundo momento. Entonces, primero, la imagen que te digo es como esa imagen de estar atravesada, de dejarse atravesar de acá para allá, ¿no? Por todas esas fuerzas, entre otras por todas esas afecciones, por esos dolores, por esos silencios. Bueno, creo que la segunda yo te diría que era entonces distinta y es, no, digamos, en el caso mío yo vengo trabajando y me atraviesa una cosa, Guillermo, y es que mi planteamiento es que el horror que es el mundo hoy, ese horror tiene un sustrato estructural y ese sustrato estructural es el antropocentrismo. De ahí viene todo lo demás,
sea, para mí el eurocentrismo, el logocentrismo, el cerebrocentrismo, que se parece pero no es lo mismo, digamos, la heteronormatividad como regla y norma, etcétera, son hijos del antropocentrismo. Es la estructura violenta y terriblemente, digamos, fracasada, que está detrás, digamos, de la cultura ya global, porque estaríamos hablando de una cultura global. Y de ahí, digamos, todo lo que yo he venido trabajando en torno a revisiones no antropocéntricas. Y desde luego, por ejemplo, yo oía a Yolando, yo oía a Enzo, oía a Ale, o oía a Cristo o a Máximo, y era como increíble, o sea, había unos proyectos, unas propuestas impresionantes, y pues yo propuse el nodo humanos no humanos, porque es que yo lo había estado así, sintiendo, digamos, en estos recorridos, en estas conversaciones, y después oyendo a cada uno de mis colegas, lo volví a sentir, digamos, como parado en diferentes sustratos, en diferentes amalgamas y marañas, pero ahí palpitaba eso, o sea, esa necesidad de, por ejemplo, lo voy a decir así, Guillermo, y es una cosa que he estado pensando mucho últimamente con Eulalia de Valdenebro, y era una cosa animista, ¿no? Era pensar desde el río, desde la montaña, era una cosmovisión que no era la cosmovisión hegemónica que se supone que tiene un occidental, ¿cierto? Sino que todo el tiempo estaba Manco Parra con su oso de anteojos, el guardián, pero estaban los rituales, por ejemplo, de algunos de los artistas de la región que manejó Enson, etc. Entonces, y pues desde luego, eso a mí me jalonaba, me ponía a temblar, y así nace este nodo. Y fue muy bonito porque a mí me parece que se conformó de una manera, yo diría, pero no sé, Guillermo, pero rara, rara. O sea, a mí me parece, por ejemplo, me encantó que Pianda, desde que Edinson empezó a hablar de Pianda, a mí me impresionó mucho. Yo venía trabajando o leyendo Viveros de Castro, y digamos como el perspectivismo amerindio que trabaja Viveros de Castro, y había, digamos, toda esta idea de que en una cierta cosmovisión amerindia, amazónica, porque no conoce otros territorios, todo es gente. Y además hay una variabilidad. Yo soy gente y a veces soy jaguar, o soy gente y a veces soy serpiente. Y a mí, por ejemplo, el trabajo de Fabián Pianda me ejercía fascinación porque veía también, digamos, un discurso, no sé si lo digo bien así, Guillermo, o con claridad, pero es un discurso que tiene que ver con otra noción de temporalidad, que no es la temporalidad del capitalismo, del neoliberalismo, no, esto era como un universo epistemológico paralelo. A mí me parece que muchas de las teorías de la contemporaneidad van a decir, por ejemplo, que precisamente hay varios, cuando hablamos de varios artes, uno tendría que decir varios tiempos, y hay varias nociones de tiempo, y hay varias cosmovisiones y miles de cosmovisiones, de hecho. Entonces, a mí me parecía que Piana me enseñaba mucho, digamos que me transformaba, digamos, su discurso, y también Edison hablando de Pianda, y Pianda cuando yo traté de conocer las otras curadurías, yo fui a Cali, yo fui a Popayán, y pude hablar con Pianda, y para mí fue muy, muy importante, muy interesante. Entonces, ahí había otro paseo, ¿sí? Ahí había otra forma de enfrentarse al vivir.
a la noción de sujeto, a la noción de su subjetividad. Por ejemplo, cuando él dice, conmigo habita un duende, pues esto, obviamente, yo no sé a qué pensador, filósofo norteamericano esto no le hace ningún sentido, ¿sí? Y ahí estaba Fabián diciéndome eso, ¿sí? O estaba Javier Morales Casas, primero con un planteamiento en donde dice, yo soy un sujeto no binario, ¿sí? Y me parece que eso es tan clave y tan importante porque cuando tú te enfrentas a la idea de que mujer y hombre, no, yo no soy binario, o sea, no me digas ni ella ni él, o sea, ya, relájate, ¿sí? Que es algo, digamos, que nosotros, tú, yo, en fin, como docentes, como curadores, como investigadores, pues hace rato lo habitamos y hace rato nos deconstruyó nuestra propia, digamos, discursividad en torno al género. Entonces, con Javier y con sus formas de operar, por ejemplo, en donde todo el tiempo él se deshace, digamos, de la, ¿cómo llamarlo?, del aura del artista egresado de una gran facultad para admirarse, digamos, por los letreros encima de una carnicería, de una ferretería, para fascinarse con mixturas religiosas, ¿no? Hay unas grandes mixturas, digamos, en el trabajo de Javier, y Javier también está traspasado por diferentes fuerzas, por usar ese término. Y simplemente, digamos, por hablar de ellos dos, o por David López, ¿cierto? Que digamos que desde su cuerpo mismo, puesto como escenario como de trasvases culturales, de transhistorias, ¿no? De tránsitos, es la noción como de cuerpo en tránsito, ¿no? Y de cuerpo en trance, eso me parece que fue parte de las diferentes, digamos, decisiones que hubo detrás de la selección de los artistas que están en mi nodo. Y que desde luego, Guillermo, están hablando y cruzándose y estableciendo negociaciones o chismorreos o contactos o alaridos con obras que están en los diferentes nodos. Yo creo que era una cosa que a todos nos interesaba, y era que los nodos, por otro lado, eran literalmente, digamos, pensándolo rédicamente, pues literalmente eran una separación, pero también era una juntanza, ¿cierto? Sí, eso. Entonces, y de ahí un poquito, y me gustó mucho una cosa que ahorita dijiste, me encantó, y era esta nostalgia del White Cube, ¿no? Y del orden y la cosita cartesianita. Y sí, efectivamente, imagen regional es atiborrado, y yo creo que ese atiborramiento tiene su bailado, tiene su bailado. Yo creo que es interesante que haya eso de pronto se puede acercar a una potencia de, digamos, ¿cómo decirte?, de la fragilidad de la frontera, y más bien de la presencia conversacional, que yo no sé si tiene mucho también que ver con una forma de vivir en Colombia. O sea, nosotros estamos en una clase y de repente pasa alguien, ¿cómo te fue? Y después hablamos, y uno sigue, ¿no? Yo creo que lo conversacional está ahí. Una metáfora bastante adecuada para los tiempos que corren, ¿no? Básicamente, cuando representantes de un gobierno monolítico deciden no hablar o no escuchar críticas, precisamente recuperar la necesidad de la fragilidad del diálogo, pero también la interconexión y el necesario solapamiento de saberes en la producción, de conocimiento que derivaría de este diálogo. Sí, 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 de hecho, a partir de esta charla voy a volver a la sala con otra mirada, de pronto
esta conversación cumplió con ese como de los más atractivos y más valiosos axiomas de la curaduría contemporánea, no de arte contemporáneo, sino contemporánea, y es que básicamente el ejercicio curatorial es un constante poner en juego paradigmas en el espacio, poniendo a dialogar obras, como que las líneas metodológicas, reclamar líneas metodológicas ahí sería fácilmente caer como en el dogmatismo y en la regulación, que quizá no sean tan necesarias o si se incluyen es necesario también problematizarlas. Quería terminar esta charla hablando o concibiendo dentro de la pregunta la plataforma del catálogo o de la difusión del evento como una etapa final. Ana María, dentro de la conclusión necesaria que habría de requerir Imagen Regional 9, ¿hay pensado algún tipo de estrategia a nivel de circulación, de medios, de utilización de plataformas de información para presentar el catálogo? ¿O este sí va a seguir un modelo más bien convencional, como que el banco hace un lanzamiento, se distribuye en las diferentes sedes y, fin, como se ha pensado? Lo pregunto porque me llamó la atención cuando fui a Territorios Guardianes, que pues con mi ansiedad de coleccionista académico del material que produce el banco, pues yo esperaba que hubiera material de las diferentes imágenes regionales, entonces como que esperaba llevarme mi cuerpito de cuadernillos a mi casa para revisar lo que hizo cada uno, y no, básicamente lo que se dijo fue, no, aquí va a haber dos materiales, el de región centro y el de Territorios Guardianes, el resto están en internet. Haga la labor de buscar los materiales, y en ese sentido, al hacer la labor de buscar los materiales, no solo llegué al documento, a lo que podría ser como la transcripción PDF de registro fotográfico texto, sino también a videos y a otra información producida al respecto. Entonces, para el catálogo final se piensan estrategias híbridas de narrativas que integren, por ejemplo, la contaminación de diferentes, la contaminación no, el resultante de una polifonía, o este sí va a ser más bien un modelo tradicional del libro editado, que además debe corresponder, ¿cierto?, a lógicas editoriales institucionales de preproducción, producción y postproducción. Bueno, no, yo no me atrevo a contestarte, digamos, no tengo eso tan claro, entonces yo no te voy a contestar, pero en cambio sí te quiero decir algo que fue muy bonito, digamos, del proceso en relación con el catálogo, y es que cuando cada quien empezó a trabajar los nodos, me parece importante decir que nosotros no sabíamos. ¿Sí? No es como que desde hace 2 años y medio, no. Cada uno, después de que hicimos, digamos, nuestras exposiciones en región, volvió a ver la juntanza y volvimos a pensar y digamos, se propuso esta idea de los 7 nodos. Entonces, fue muy bonito porque eso era, de nuevo, un segundo capítulo, una parada, y una parada para revisar, para entender, ¿no? Y eso hizo que el catálogo salga tarde, digámoslo entre comillas. Era imposible de una manera distinta porque cada uno de nosotros en muchas reuniones, que eso fue lindísimo y con discusiones muy interesantes, fuimos entendiendo, porque a mí me parece que esto es importante, ¿no? También yo creo que eso es otra de las cosas que hace, digamos, la institución arte, y es borrar los ando endo. Entonces uno va entendiendo, va construyendo, va pensando, va caminando, ¿no? Y digamos, en esa medida se fueron estableciendo las ideas, los textos, ¿sí? Y como entendiendo cada uno su núcleo, ¿no? Que fue largo. Eso no fue ni mucho menos en pocos días. Eso fue largo, este proceso en el que cada cual fue entendiendo, digamos, cómo se iban a constituir cada uno de los núcleos. Y por ejemplo, una cosa que me parece que es bonita del catálogo es que
cada uno de nosotros le hace una pregunta a un colega en relación con su Mm, modo para también, como creo que hay una cosa que es muy importante, sabes, mantener, Guillermo, y eso es un paréntesis, a mí me impresiona, digamos, la incapacidad del campo del arte colombiano de hablar entre sí. Es un campo narcisista, ególatra, que habla regio con gente de cualquier parte del mundo, menos con la gente colombiana, ¿sí? Y digamos que yo siento que acá se conformó una red, por lo menos lo digo desde mi parte, una red de afectos, una red de admiración enorme por cada uno de mis colegas. Y me parece que este gesto de preguntarle al otro qué decisiones o por qué o qué mirada tienes, creo que es un gesto muy necesario en el arte colombiano. Primero que todo, decir, es un escenario con gente brillante, buenísima, ¿sí? Una Julia Buenaventura, una Carolina Ponce de León, Carmen María Jaramillo, a quien yo admiro absolutamente, Natalia Gutiérrez, ese Santiago Rueda, Carlos García, es una cantidad enorme, María Isabel Rueda, con Mario, o sea, es impresionante, el campo del arte colombiano es Jaime Cerón, a quien admiro y quiero tanto, es decir, hay un jurgo de personas interesantísimas y cada día, digamos, hay Alejandra Sarria en Odeón, personas súper increíbles, interesantísimas, Claudia Salamanca, etcétera. Y yo siento que nadie se habla con nadie. Nadie parece citar, bueno, Transhistoria, por ejemplo, Camilo Ordóñez y Marisol Barón. Es un campo del arte interesantísimo, muy movido, muy dinámico, ¿cierto? Y creo que una de las cosas que no se hace es que no se cita al otro y parece que no se leyera al otro. Tengo la sospecha. Y de entrada quiero decirte que cuando tú me dijiste, a mí me encantó que me invitaras y me pareció delicioso tener esta conversación contigo también por eso. Sí, porque es que yo creo que uno produce un campo del arte como Dios manda y no un cuasi campo, precisamente cuando uno lee a sus contemporáneos, colegas brillantes, serios, serias, y los toma en serio y los cita y allí empieza esto a fortalecerse, ¿sí? Entonces, yo creo que este diálogo que va a haber en el catálogo me parece que de pronto es muy puntual, es chiquito, pero yo siento para mí simbólicamente es una apertura a, primero que todo, decir, yo respeto a mis colegas, son extraordinarios, eh, y, eh, y yo hago parte de este encuentro de miradas distintas, porque desde luego, ni más faltaba, son miradas distintas. Eso es lo que te diría al respecto. mm. Vale, Ana. Sí, de hecho me quedé pensando como que no nos citamos en nuestras diferentes investigaciones y tampoco nos entrevistamos. Pero No, bueno, ya, aquí se está enmendando la plana poco a poco. Ah, Ana, no tengo más preguntas. Creo que como que se dio un panorama muy amplio respecto, sobre todo a los alcances teóricos que tiene la indagación curatorial en la actualidad, como sin necesidad de traer a la vista el reclamo homogenizador de las instituciones del mercado del arte, es posible incluso en una organización cultural tan importante, por lo mismo, hegemónica como el Banco de la República, poner en juego otras lógicas. Es bastante saludable, la verdad. Y pues sí, yo quedo a la espera de ese catálogo para ver
ese diálogo para entender además cómo ese diálogo, creo yo, adquirió incluso una tercera vía, ¿no? Porque primera vía, curadores relacionando proyectos en sus trabajos iniciales. Segunda vía, curadores dialogando para establecer territorios guardianes. Y ahora la tercera vía de en postproducción dialogar para, no sé, resolver o reinterpretar o incluso cuestionar los nodos planteados por la otra persona. Qué interesante invitación, en serio, Ana. Sí, solamente para decirte que antes de todo este recorrido que tú acabas de describir tan claramente, hubo un paso anterior que es único, único en la historia de imagen regional y que tuvo que ver con la pandemia, que fue que cuando tocó aplazar imagen regional, el banco hizo una propuesta, Luis Fernando, María y Laura hicieron una propuesta muy bonita que fue interior-exterior. Entonces, ese es otro elemento que pues es otra conversación, pero fue interior-exterior, después la exposición en ciudades, después acá la producción de los 7 nodos y lo que está señalando el corpus, digamos, editorial, que empieza a funcionar también como con su propia lógica y me imagino que tendrá también sus formas de como de esparcirse y de diseminarse. Ana María, ya una pregunta respecto a las fechas de la exposición en la Biblioteca Darío de Chandía, ¿estas cuándo fueron? ¿Eso fue para abril? Es decir, no, más bien voy a volver la pregunta más anecdótica para que sea más potente que simplemente la referencia a la cronología. ¿Cómo se planteó esta exposición? No, ¿cómo? ¿Esta exposición se alcanzó a plantear y resolver antes de la pandemia? A ver, déjame te contesto. Sí, el grupo de artistas, sí, perfecto. El grupo de artistas que cada una y uno de nosotros habíamos seleccionado ya estaba, ya existía. Y también vale la pena decirte que yo creo que cada uno de nosotros, desde la virtualidad, desarrolló, digamos, una cantidad de estrategias, de modalidades, de formas de comunicación, de diálogo, de discusión, etcétera, con su región. Y eso fue grandioso, eso fue muy bello. Pero entonces, sí, ya existía antes de la pandemia, digamos, entre comillas, cada quien tenía ya una selección, ¿sí? Llega la pandemia y entonces se aplaza y sigue la pandemia, entonces pues nada, ya no se aplazó, sino que se movió. Y fue entonces que el equipo curatorial planteó digamos, la presencia, que entre otras tenía varias motivaciones, Guillermo, pero una de las motivaciones que fue importantísima es que en región, o sea, si uno en centro estaba fregado o fregada, pues en regiones esto era alucinante, en medio de cuarentenas y bueno, entonces una de las varias motivaciones fue, digamos, construir unas posibilidades económicas para las personas que estaban en imagen regional. Y yo creería, pero pues esto es mi voz, no la voz oficial para nada, pero otra motivación que yo creo que fue muy importante para el banco cuando nos hace esa propuesta que fue tan bella, que fue interior-exterior, que eran los intercambios en épocas de pandemia, era, puesto que todos estábamos y todas estábamos encerrados, ¿no? En nuestras casas, en nuestros apartamentos, en bla, 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 y en una situación absolutamente anómala y bastante única, que hubiera arte, ¿no? Que hubiera intercambios, que una persona que caminaba por un andén viera una fachada o viera una ventana o una puerta. Y de hecho, como lo dirá Juan Carlos Jiménez, él es en realidad es de Nariño, pero está viviendo ahorita en Ibagué, Juan Carlos decía, eso fue muy bonito, y es que también los animales, los no humanos también intervenían en estas, digamos, operaciones que se llevaron a cabo en fachadas, en culatas, en el antejardín, etcétera, porque cada digamos, operación fue bastante singular o diversa
y era como una especie de versión del Do It, pero una versión del Do It en pandemia, en región, en intercambios, en coitus interruptus, porque no era tan fácil, digamos, las comunicaciones en ese momento. Fue muy bello y de eso salió un catálogo. De eso, y es único, eso no ha tenido, digamos, ancestro. Es un catálogo que también está circulando. Entonces, como una cosa extraordinaria, esta imagen regional tuvo, por decir algo, 3 en realidad etapas, 2 catálogos, ese catálogo de interior-exterior y ahorita pues el de imagen regional 9 en la sede del Museo Urrutia. Sí. Sí, Yolanda Choice también me llamaba la atención sobre eso y ella además me recordó el que interior-exterior no operaba con base en procesos ya adelantados, como objetos ya finiquitados, sino precisamente buscaba incluso interviniendo, creo yo, de manera, o sea, esto ya es sobre interpretación mía, pero no me abstengo, incluso como operando en torno a esa noción de emergencia y de tiempo real que empezamos a vivir, sufrir después de la declaración de pandemia, creo que trató de operar allí para eso, para mantener activo como la distribución de recursos hacia artistas y, por supuesto, la provisión de prácticas y reflexiones por parte de este sector. Sí, así fue. Y entonces empezaron a surtir un montón de cosas que no te llegas a imaginar. O sea, era de verdad interior-exterior. Fue un aprendizaje impresionante. O sea, eso fue una maestría. Chévere ver si cómo se refleja en posteriores actividades del banco. Sí, es como un laboratorio también. Fue un laboratorio y digamos que a mí me parece que fue muy inteligente porque igual la pandemia era un laboratorio único, o ha sido, no ha sido, y digamos el confinamiento, o sea, ¿cómo así confinamiento? Pero sí, confinamientos extendidos, aún hoy seguimos en semi-confinamiento, todo por Zoom o por Meet o lo que sea, y yo creo que el banco recogió rápidamente lo que estaba pasando, mandó botellas con mensajes y mira, no te imaginas las respuestas. O sea, las respuestas en regiones fueron extraordinarias, extraordinarias. Vale, sí, Ana María. Pues yo creo que ya con esto podemos cerrar esta charla. Entonces, muchísimas gracias por la conversación. Muchas gracias, Guillermo, por la conversación. Muchas gracias por las preguntas. Me parecieron maravillosas, buenísimas. Me pusieron como a reorganizar muchas cosas y es lindo porque precisamente una conversación también es improvisación. Uno no sabe lo que va a decir o no sabe cómo organiza las ideas y yo creo que ahí es donde se produce, digamos, la co-construcción de conocimiento que está vivito, ¿no? Y esto es muy bonito, te agradezco mucho esta entrevista, la disfruté muchísimo. Qué bueno. Vale, entonces, chao.